¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lía Batuone y el teórico del cual vamos a hablar en el día de hoy es sobre organizaciones no gubernamentales, más conocidas como ONG, ¿no? En sus siglas. Es un teórico diseñado para alumnos de tercer año porque, bueno, están finalizando la carrera y ahí es donde se presentan las inquietudes, las preguntas, dónde puedo aplicar lo aprendido, dónde me puedo desarrollar como profesional, ¿sí? Y bueno, ustedes han visto modelos de coordinación, han practicado coordinación y observación y obviamente son con todas las herramientas que eso implica y que les ha servido para poder tener una lectura de lo grupal, un análisis, ¿sí? de lo grupal. Obviamente que a nivel de organizaciones no gubernamentales y cooperativas, que es el tema que vamos a ver en las próximas clases, todas estas herramientas, también la técnica de coordinación y observación, que les va a ser muy útil, por un lado. Por otro lado, también ustedes van a estar formados para poder determinar eh, dónde están las problemáticas psicosociales que necesitan eh, de su atención, se necesitan de su gestión, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, disculpen si aparecen pantallitas que los estoy eliminando. Eh, por otro lado, dónde están todas las necesidades, por eso es muy necesario siempre hacer un relevamiento de cuáles son las necesidades del sector. No es lo mismo una gran ciudad que un pequeño pueblo donde de repente no solo las necesidades, sino los recursos, ¿sí? Las posibilidades son otras. Entonces, el relevamiento de las necesidades y poder analizar las posibilidades es necesario para cualquier emprendimiento. Eh, entonces, más allá de coordinar grupos de discusión, de reflexión, de acompañando a un psicólogo en grupos terapéuticos, grupos de aprendizaje como el de ustedes, emergencias psicosociales, bueno, tanto las organizaciones no gubernamentales como las cooperativas son otra forma de poder desarrollarse ustedes profesionalmente, ¿sí? El teórico del cual vamos a tratar es de carácter informativo. Eh, no es para que hablemos tanto de lo jurídico ni de lo legal, porque en eso van a tener mucha información, van a tener que acudir a las entidades responsables de esto para poder asesorarlos, especialmente en cooperativas, ¿no? También de cuáles son los pasos a seguir, y también porque hay una suerte en todo esto de novedades, cosas que antes eran de una manera y después hay nuevas reglamentaciones. Entonces, se tendrán que asesorar en el momento, porque por ahí ustedes siguen el librito anterior y eso ya dejó de entrar en vigencia, ¿no? Uno de estas situaciones es con respecto a lo manual, ¿no? Que antes se hacía manualmente y la gente que lo hacía manualmente decía es mejor, ahora es todo digitalizado, empieza a existir el trámite a distancia, que es bastante engorroso, hay que empezar a capacitarse en cómo es todo esto de acuerdo a la nueva tecnología, ¿sí? Entonces, no se va a abordar el tema desde lo jurídico ni desde lo normativo, ¿sí? Y todo esto se va a remitir a lo que es un proyecto. Y acá es muy interesante porque importante, porque ustedes han visto la clase de proyecto, ¿no? O la tendrán, cómo diseñar un proyecto. Y en este proyecto es ahí donde yo les decía, hay que tener muy en cuenta
la comunidad en la cual uno vive, cuáles son las posibilidades y cuáles son los recursos. ¿Por qué? Porque lo importante de un proyecto es fundamentalmente la viabilidad del mismo, que sea posible, porque yo puedo tener ideas hasta grandilocuentes, ¿no? Pero después me doy cuenta que el público para esa idea es muy reducido. El poder quizás abonar un taller, por ejemplo, dentro de una organización no gubernamental o no gubernamental, desarrollar capacitación, bueno, es limitado, el recurso es limitado y para ese tema el público es más reducido. Por eso yo hablo del relevamiento, cuáles son las necesidades. Ahora después voy a dar ejemplos de cuando un proyecto por ahí se cae, digamos, antes de empezar, porque no está pensado para el tipo de público, tipo de comunidad en la cual el que lo diseña lo proyecta, más allá de que sea interesante, más allá que este profesional esté totalmente capacitado. La viabilidad del proyecto en cuanto a gente y en cuanto a recursos es muy importante. ¿Qué significa ser una organización no gubernamental? Bueno, como indica la palabra, no gubernamental es que no depende del gobierno, ¿no? Está negando la participación del gobierno, se define por la negativa, ¿no? No pertenece al gobierno, pero una ONG surge desde el interés social, y el objetivo es lograr realizar algo que favorezca al ámbito sociocomunitario, que favorezca que a su vez mejore la calidad de vida, ¿sí? Que sea necesario. Y se va formando de acuerdo a los contextos sociales, ¿no? Por ejemplo, el surgimiento de una asamblea barrial, el surgimiento, por ejemplo, de sitios en defensa de los derechos de la mujer, víctimas de accidentes de tránsito, y tantas otras organizaciones que fueron apareciendo a lo largo del tiempo, indican que, bueno, fueron necesidades que surgieron en base a hechos que fueron sucediendo durante determinado contexto sociohistórico, ¿no? Hay distinto tipo de ONG, ¿no? Están las pequeñas, las barriales, y están las más grandes. Es más, dentro de estas grandes, que pueden estar, o medianas, que pueden estar dentro de un país, están las internacionales, que ya obviamente cuentan con otra infraestructura, con otro nivel de recursos, etc. Tienen un patrimonio superior, tienen otra logística, a veces surgen por necesidades sanitarias, por necesidades humanitarias. Un ejemplo de esto es Médicos Sin Fronteras, ¿no? Médicos Sin Fronteras, ustedes verán, es una ONG a nivel internacional que está ubicada en lugares lejanos, por ahí en África, donde, por ejemplo, donde el pueblo donde yo vivo hay un dispensario, pero hay lugares o a un hospital a 5 kilómetros, hay lugares que no cuentan con todo eso, entonces deben formar como carpas sanitarias para poder asistir, vacunar a la gente de esos lugares. Bueno, Médicos Sin Fronteras es una organización de ese tipo que necesita de la ayuda internacional también en cuanto a recursos, por eso hay pedidos, ustedes habrán visto, hay pedidos de ayuda, donaciones para Médicos Sin Fronteras, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ahí, y ahora voy a plantear cuáles fueron las dificultades,
surgió el tema de hacer un consejo en defensa de los niños, niñas y adolescentes, y también a las mujeres en estado de vulneración, porque bueno, era una época donde la violencia siempre estuvo, las situaciones de incesto y la naturalización del mismo, propio de la zona. Entonces fue necesario, pero al no estar incorporado a lo normativo jurídico que muchas veces estas asociaciones civiles necesitan, bueno, también tuvo sus problemas. Pero bueno, eso fue lo que surgió en ese momento como necesario, como también centros educativos, ¿no? Bibliotecas populares, de las cuales, bueno, sí tengo experiencia y yo más o menos de ese lugar lo puedo explicar, pero bueno, eso para poder proyectarlo o llevarlo a otro tipo de asociaciones. En pandemia hay entidades con lazos, con apoyo de entidades privadas y públicas, ¿no? En pandemia hubo tipo de ONG con apoyo de entidades públicas o privadas. También, bueno, podemos nombrar la Cruz Roja, ¿no? La Cruz Roja justamente en situaciones de guerra, ¿no? Muy importante. Eh, ¿Por qué surgen las ONG? Bueno, podemos decir que surgen por la ausencia del Estado, sí. Más allá que hay tratados internacionales que han firmado los países, eh, sosteniendo todo esto que es los derechos de los niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, ¿no? Del ser humano en general, donde el ser humano tiene derecho a un trabajo, tiene derecho a una vivienda digna, tiene derecho a la alimentación, a la salud, a la educación. Todo eso son tratados internacionales. Pero, bueno, por lo que vemos, se cumple o no se cumple. Entonces, sí, en el tratado internacional dice que cuando hay una ausencia del Estado, o sea, cuando hay una necesidad que no ha sido satisfecha por X motivo, debe ser el Estado que debe cubrir estas necesidades. Lo dicen los tratados internacionales, eso no sucede. Y entonces, cuando eso pasa, cuando el Estado no asiste, bueno, estas organizaciones no gubernamentales tienen la posibilidad, dentro de una organización de gente que ve la necesidad, se organiza y arma esta organización. Por ejemplo, en el caso de los comedores, estas organizaciones sociales que han ido surgiendo en los últimos años, los comedores comunitarios, bueno, obviamente eh, nacieron bajo una necesidad, y ahí es donde tenemos que plantear qué es lo público, qué es lo privado, ¿no? Porque hay ideas engañosas sobre eso. Por ejemplo, al hablar nosotros de una organización no gubernamental, es como si tuviésemos, bueno, o dejásemos al Estado afuera, ¿no? Al gobierno afuera. Sin embargo, necesitan de la asistencia del Estado, aunque su organización haya sido por fuera de este, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los comedores, necesitan de la ayuda del Estado y necesitan de la ayuda también de lo privado, ¿no? Para poder funcionar, porque por sí solo, con la colaboración de los vecinos, no alcanza, y más en épocas de crisis alimentaria, ¿no? Entonces podríamos decir que la intervención de lo público en lo privado, lo de lo público en lo privado, eh, no hay entre ellos una muralla infranqueable, ¿no? Eh, hay, debería, ¿no? En casos de necesidad, haber una colaboración, por el hecho que no se puede sostener sin esa colaboración. Eh, entonces, sí son independientes, tienen autonomía, pero intentan paliar una necesidad, pero también, por ejemplo, y le doy mi ejemplo en la biblioteca popular,
Si yo quiero tener una asistencia, y es necesaria, y también por una cuestión de seguridad, ya debo sí inscribirme como tal, como asociación civil, seguir ciertas normativas que imponen a las asociaciones civiles de la inspección de personas jurídicas, responder a estas normativas. Entonces ahí vemos que sí, se ha formado independientemente, pero tiene que seguir reglas para poder entrar dentro de lo jurídico legal, ¿sí? Eh, entonces, el perfil de todas estas organizaciones no gubernamentales es un fin de ayuda a la comunidad, ¿sí? De mejorar la calidad de vida, y pueden ser de diferentes orientaciones, orientadas hacia la salud. Puede ser un grupo de médicos que formen una organización para asistir a personas que están en sitios lejanos, como dije, o porque, bueno, no hay eh, suficiente recursos para ser asistidos a nivel público. Puede ser también a nivel educativo, ¿sí? Puede ser también a nivel tecnológico. Y bueno, dentro de las grandes organizaciones, recuerden ustedes que yo hablé de pequeñas, de medianas y de grandes organizaciones, tenemos aquellas que eh, también abarcan otros temas, ¿no? Como pueden ser cursos, capacitaciones, etc. Entonces ahí es donde cabe más la figura quizás de la fundación, porque hay una diferencia entre lo que es la asociación civil y la fundación. En la asociación civil hay un grupo de personas que deciden formar algo, seguir los pasos, de repente, bueno, que corresponden para inscribirse y conseguir personería jurídica. No es que tienen recursos en un primer momento, después lo harán con los aportes de los socios, ¿sí? En la primera instancia, eh, a diferencia de lo que es una fundación. Porque en el caso de una fundación, no tiene por qué ser una determinada cantidad de personas, a veces son 2, 3 socios que fundan, ¿no? 3 personas que fundan o que realizan esa fundación, ¿no? En los dos casos es sin fines de lucro, ¿no? Es siempre para beneficio de la gente. Pero en este caso en la fundación hay un aporte de capital interesante, hay un aporte de capital interesante. Lo mismo pasa con las ONG internacionales, tienen un aporte de capital interesante, ¿no? Entonces, la fundación ya tiene otra estructura mucho más chica con un aporte distinto, ¿no? Entonces, en estas fundaciones muchas veces trabajan a la par del Estado, eh, y influyen en las políticas del Estado. Yo, por ejemplo, acá la fundación que existe en nuestro lugar es la Fundación Vida Silvestre. La Fundación Vida Silvestre responde, bueno, está a su cargo políticas ambientalistas. Obviamente rinden cuentas y se comunican, ¿no? con el ministerio pertinente que tiene que ver con medio ambiente, ¿no? Y podemos decir que influyen en las políticas del Estado. Otras configuran redes. Bueno, ya son redes, ¿no? Tiene que ver algo con mucho más grande, mucho más amplio, más abarcativo, ¿no? A nivel internacional. Por ejemplo, en pandemia, acá tengo anotado que han formado también un grupo de científicos necesarios. Bueno, acá se planteó un debate con respecto a la fabricación de la vacuna, ¿no?
se formaron grupos para elaborar la vacuna, para paliar, bueno, de alguna manera las necesidades de la misma, pero bueno, también el debate fue, lo hicieron, pero también con un beneficio, ¿no? Porque la vacuna, la que vendían no era gratis, ¿no? Entonces, una asociación civil, para remarcarlo, difiere de una fundación. Toda ONG permite el acceso a una cuota, ¿no? Tienen que cumplir con el estatuto. Ahora les voy a dar el ejemplo. La fundación tiene diferencias en su origen y también en la toma de decisiones. Hay 3 personas que toman decisiones. ¿Qué pasa en la asociación civil? Bueno, la asociación civil, como en el caso de una biblioteca, acá en nuestra zona hay 2 bibliotecas. Una que tiene personería jurídica, otra que no. La que no tiene personería jurídica está fuera del alcance de los subsidios que en su momento se dieron desde el Estado, porque no está registrada. La otra funciona, sí, con eventos, tiene socios, pero fundamentalmente tiene la ayuda, y acá vemos que no es tan independiente porque el pago de la luz, es más, el edificio, están dentro de los terrenos de la comuna y la construcción ha sido a cargo de la comuna. Si bien ellos han hecho cosas también en lo edilicio, juntando dinero desde los eventos, han hecho cosas, han ampliado, pero el pago del sostenimiento de esa biblioteca está a cargo de la comuna. En el caso de la otra, fue un grupo de vecinos que dijeron, bueno, vamos a hacerlo vía legal. En su momento no contaban con una sede propia, estaba en una casa, después se trasladaron y empezaron a alquilar un lugar para poder sostener. Fue bastante engorroso el comienzo para obtener la personería jurídica. Hay que ir al lugar y bueno, llenar una planilla, ¿no? Realizar un estatuto. Este estatuto es propio de cada asociación civil, ¿no? Pero tiene que seguir una normativa, uno tiene que pedir cómo es el estatuto de otro lugar y quizás, bueno, también en los puntos que se pueda adaptarlo a también el espíritu, el criterio. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el espíritu y el objetivo de ese lugar, de esa organización? ¿No? Más allá que una biblioteca pueda ser para la consulta de libros, el retiro de libros, a nivel, o sea, la finalidad puede ser educativa. Bueno, en nuestro caso es más amplia, es de acuerdo a las necesidades de la población, entonces fue más abierta y bueno, también transformada en un centro cultural, ¿no? Donde hay teatro, hay eventos musicales, hay distintos tipos de talleres, inclusive de oficio, porque no hay lugares en nuestro pueblo donde se pueda prestar para talleres que formen a las personas en un oficio, bueno, o sea que ha sido amplio. Entonces, eso en el estatuto tiene que estar establecido que también se puedan realizar otras actividades que tengan que ver con las necesidades de esa comunidad. En nuestro caso, bueno, que cuando se inicia una asociación civil, se realiza también una asamblea. En esa asamblea, al comienzo serán los llamados socios fundadores, ¿no? Y la determinación de la cantidad de gente que tiene que haber para una asociación civil sí está determinada, en este caso estaba determinada por la Inspección de Personas Jurídicas, que establecía como un mínimo de 7 personas. Pueden ser más, pero tiene que haber 7 personas. Y en esa cantidad de personas, los cargos, ¿no? Tiene que haber un presidente, tiene que haber un
secretario, una tesorero, tesorera, vocales y revisores de cuenta. O sea, como que eso ya está determinado, cuáles son los cargos que debe haber para poder adquirir la personería jurídica. Entonces tiene que haber un estatuto, tiene que haber un listado de gente que va a formar parte, ¿sí? Y ahí es cuando ya está formada, cuando esa asociación civil ya tiene y consigue la personería jurídica, también el estatuto se va a ir determinando la duración. Por ejemplo, del presidente puede ser 1 año, de ese grupo que forma parte de la comisión directiva dura 2 años. Bueno, eso se determina en el estatuto. Pero ahí es donde también hay que pensar muy bien, y nosotros lo tenemos establecido, quiénes son los que van a poder formar de ahí en adelante, ¿no? Porque al comienzo estamos hablando de los socios fundadores. Pero de ahí en adelante, ¿cómo se forma esa comisión? Entonces está el llamado socio activo. Entonces la figura del socio activo tiene que estar bien pensada porque puede ser una persona que tiene la antigüedad, nosotros establecemos para poder formar parte de la comisión y poder votar, porque los socios pueden estar presentes en la asamblea, sí, todos, pero también está el derecho al voto, y el derecho al voto ya tiene otro condicionamiento, ¿no? Por ejemplo, la antigüedad, nosotros en nuestros casos son 6 meses, y tener la cuota al día. Pero también se plantea el perfil del socio activo, porque yo puedo ser una persona que tengo mucha antigüedad y tengo la cuota al día, pero no voy nunca. Entonces, éticamente, una persona que ni aparece, ni forma parte de las actividades, ni concurre con cierta habitualidad, que forme parte directamente de una comisión, quizás está habilitada desde lo normativo, pero me parece que no desde lo ético, ¿no? Así que eso también es importante ponerlo en el estatuto, que es a qué se considera socioactivo, ¿no? A veces cuesta formar por esta cuestión la comisión, porque hay personas que por su distancia, por X motivo, no quieren formar parte, hay una suerte de resistencia a veces, porque bueno, formar parte de una comisión está en la toma de decisiones, está en concurrir, ¿no? En realidad debe haber una reunión por mes, y bueno, a eso hay mucha resistencia. Bueno, lo que sí permitió, y no digo ahora, porque ahora está todos los subsidios cortados, pero lo que nos permitió el haber sido, al haber sido otorgada la personería jurídica, es la recepción de subsidios. ¿Por quién? O sea, ¿con quién está ligado en este caso la biblioteca popular? Ahí es donde empezamos a ligar lo privado, lo independiente con lo público. Con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, llamado CONABIP. La CONABIP, más allá de la comuna, que también ha participado ampliamente, nos ha ayudado a la construcción de un edificio que ya tenemos terreno propio, porque abandonado, nos ha permitido adquirir, además de lo edilicio, adquirir subsidios para ampliar su infraestructura, para los recursos que necesitábamos, para los eventos, compra de sillas, ventiladores, terminar la fachada, etc. Y subsidios también para libros. Durante la feria del libro dan un subsidio para un porcentaje de libros 100%, o sea, sin costo alguno, para poder equiparse con los libros. Entonces, fíjense ustedes lo necesario, y no solo por estas cuestiones de recursos, sino también por una cuestión
jurídico-legal. ¿Qué pasa si una persona, nosotros tenemos alumnos, damos clases de apoyo, bueno, hay talleres para chicos, si hay algún incidente, si algo pasa, ¿no? Dentro del edificio, el seguro, si bien nosotros no hemos podido contratarlo, pero el seguro también es importante para cualquier tipo de incidente que pueda haber dentro del ámbito de la biblioteca en sí. Entonces acá es donde hay que pensarlo, como en otros casos dice, bueno, sí, lo hacemos en forma independiente, pero sin ningún tipo de cobertura desde el seguro, ¿sí? Bueno, seguimos entonces en el próximo video.